El fuego crepitaba en la distancia. Su luz titilante apenas lograba perforar la oscuridad densa que se asentaba como una niebla. Esa noche, el frío no era el único que helaba los huesos. Había algo más, algo que acechaba. Los aldeanos se agruparon en silencio, con máscaras grotescas cubriendo sus rostros, susurrando plegarias que apenas rompían el manto de la noche. Sabían que el velo entre los vivos y los muertos se estaba adelgazando. Lo sentían. Los ojos de los más ancianos estaban fijos en el fuego, pero de vez en cuando sus miradas se desviaban hacia los límites del bosque, donde la oscuridad parecía tener vida propia. De repente, un grito desgarrador rasgó el silencio. No era un sonido humano, sino algo mucho más antiguo, primitivo, algo que helaba la sangre y erizaba la piel. Nadie se movió. Sabían que mirar directamente a aquello que venía significaba invitarlo. Pero un joven, temerario, o quizás demasiado asustado para pensar con claridad, comenzó a avanzar hacia el sonido. El corazón de todos se detuvo por un segundo. Y entonces lo vieron. Una figura, apenas discernible entre la bruma, caminando hacia ellos con una linterna encendida en la mano. La luz revelando un rostro que no era del mundo de los vivos. Te recordamos que estamos en el mes especial de Halloween en Sereno Misteria. Da tu like al vídeo si te gusta. Recuerda dejar tu comentario para participar en el sorteo de nuestra camiseta conmemorativa de Halloween 2024. Así comenzó Samhain, una festividad que muchos asociarían con el final de la cosecha, pero que ocultaba un propósito más oscuro: protegerse de los espíritus que regresaban del más allá. En la noche del 31 de octubre, las almas de los muertos regresaron a la tierra. Algunos buscaban justicia, mientras que otras, atrapadas por una maldición eterna, deambulaban sin descanso. Para evitar ser reconocidos por estos espíritus, los aldeanos se disfrazaban con máscaras aterradoras y pieles de animales, con la esperanza de confundirse entre los seres del inframundo. El fuego era otro elemento crucial de Samhain. Las hogueras se encendían para purificar y proteger a los vivos, pero también servían como guías para las almas perdidas. En las colinas más altas, las llamas danzaban, enviando un mensaje claro a los espíritus: no eran bienvenidos en el mundo de los vivos. A menudo, los aldeanos ofrecían alimentos a los espíritus para apaciguarlos, dejando manjares en los umbrales de sus casas, un precursor de lo que ahora conocemos como truco o trato. Entre las leyendas más oscuras de esta festividad, hay historias de puertas a otros mundos que se abrieron durante Samhain. En estos umbrales, los vivos podían ser arrastrados al inframundo, mientras que las criaturas de pesadilla cruzaban al nuestro. Las antiguas creencias celtas afirmaban que quienes estaban atrapados en esta transición se veían condenados a vagar entre los dos mundos por toda la eternidad. Con la llegada del cristianismo, estas prácticas fueron adoptadas. Samhain se fusionó con el Día de Todos los Santos, pero muchos de los antiguos rituales permanecieron. Se cree que en los rincones más remotos aún hoy se encienden hogueras y se trazan símbolos arcanos para protegerse de las almas condenadas, pues no todas las historias de esta festividad quedaron en el pasado. En muchos lugares de Europa,
Todavía existe la creencia de que en la noche del Halloween las almas errantes buscan cuerpos para poseer. Se recomienda mantener la luz de las velas encendidas durante toda la noche para guiar a las almas de los muertos hacia su descanso eterno, evitando que busquen refugio en cuerpos humanos. Se dice que las calabazas talladas, conocidas como jack-o'-lanterns, se utilizaban para representar las almas condenadas, aquellas que no pertenecían ni al cielo ni al infierno, condenadas a vagar por la tierra para siempre. Algunas culturas creían que si mirabas fijamente a través de la llama de una vela durante Samhain, podrías ver el rostro de un espíritu que te perseguiría durante el año siguiente. Las almas que no encontraron paz durante la noche de Samhain vagan en forma de cuervos o gatos negros, animales que hasta hoy se asocian con la mala suerte y el mal augurio. Los antiguos ritos de protección nunca desaparecieron del todo, y quizás este Halloween deberías pensar 2 veces antes de apagar la vela de tu calabaza, porque aún en nuestros tiempos, en los rincones más oscuros, el límite entre la vida y la muerte sigue siendo tan frágil como siempre. La noche de Halloween es mucho más que disfraces y dulces. Para algunos, sigue siendo una noche de terror real. El fuego que se enciende en los suburbios no es solo para celebrar, sino para mantener algo a raya. Porque, a veces, la fina línea entre el mundo de los vivos y los muertos se rompe. Y cuando eso ocurre, ¿estás seguro de quien llama a tu puerta pidiendo dulces es solo un niño? La noche había caído rápidamente sobre la pequeña ciudad. Las calles, que durante el día eran bulliciosas y llenas de vida, se habían vaciado por completo, como si una sombra invisible las hubiera silenciado. La casa de los Martínez, un lugar familiar común, se encontraba en el centro del vecindario, pero algo en su fachada esa noche parecía diferente. Las luces parpadeaban levemente y una calabaza iluminada en el porche proyectaba sombras que se retorcían sobre las paredes. Dentro, Carla y Jorge Martínez estaban preparando los últimos detalles para Halloween. Su pequeño hijo, David, corre por la sala con un disfraz de pirata, ajeno a lo que acecha. Carla, concentrada en la cocina, ajusta las luces tenues que adornan la casa. Hay algo tranquilizador en la rutina, en la normalidad de la familia, pero esa tranquilidad está a punto de romperse. De repente, el sonido del timbre de la puerta retumba con una intensidad inesperada. Es fuerte, demasiado fuerte para un simple truco o trato. Carla se detiene y mira hacia la entrada con una ligera confusión. Jorge se dirige a la puerta con una sonrisa relajada, convencido de que son los primeros niños del vecindario. Cuando abre la puerta, la oscuridad parece más profunda afuera. No hay niños, no hay risas, solo un vacío inquietante. El viento parece detenerse por un momento y el silencio es tan abrumador que incluso tú contienes la respiración. Jorge da un paso hacia afuera, asomándose hacia la calle, pero todo está desierto. Se agacha lentamente y encuentra una pequeña figura de madera tallada en el suelo. La figura tiene un rostro grotesco, una sonrisa torcida que parece burlarse de él. Pasan los minutos y vuelve a sonar el timbre. Jorge abre la puerta, pero sigue sin haber nadie fuera. Sin embargo, hay algo diferente esta vez. El aire está más frío, como si hubiera cambiado de estación en un instante. Un leve susurro, apenas perceptible, cruza la escena, como si el viento estuviera hablando, pero no es el viento. Jorge deja la figura de madera sobre la mesa del comedor.
pero no puede apartar los ojos de ella. Parece pulsar. Su grotesca sonrisa se ensancha en la penumbra, como si cobrara vida. De repente, un golpe fuerte proviene del sótano, un lugar que no habían abierto en años. Jorge y Carla intercambian miradas. Jorge avanza hacia la puerta del sótano, que parece vibrar bajo el peso de algo desconocido. Cuando pone su mano en el pomo, una ráfaga de aire frío le atraviesa el cuerpo. El pomo gira, pero antes de que pueda abrir, la figura de madera cae de la mesa con un estruendo que rompe el silencio. Y entonces, en un segundo de oscuridad total, el grito de David corta el aire, resonando por toda la casa, haciendo eco en las paredes como si la propia estructura lo amplificara. Jorge se giró de golpe, su corazón martilleando en su pecho. El sonido de sus pisadas retumbaba en el vacío inquietante que parecía haberse adueñado de la casa. Cada puerta y rincón proyectaba sombras que se alargaban de manera antinatural, como si intentaran atraparlo en su recorrido. La casa ya no parecía su hogar, era algo distinto, algo vivo. Cuando llegó al final del pasillo, encontró la puerta de la habitación de David entreabierta, pero el silencio ahora era total. No había rastro del niño. Jorge se quedó inmóvil por un segundo, su respiración entrecortada, mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo. Sus ojos vagaron por la habitación, buscando alguna señal de su hijo, pero todo lo que encontró fue la pequeña figura de madera que había dejado en el salón, ahora descansando en la mesita de noche de David. ¿Cómo había llegado allí? «Papá, ven a jugar». La voz no venía de la habitación. Jorge giró su cabeza hacia el pasillo, donde la oscuridad era absoluta. Las luces titilaban al final del corredor, como si algo estuviera distorsionando la electricidad. El silencio era sofocante, roto solo por el leve sonido de pasos que parecían moverse por la casa, pero de una manera errática, como si estuvieran arrastrados en lugar de caminar. Carla, aún en la cocina, sentía que algo no estaba bien. La sensación en el aire era pesada, cargada de una energía que le resultaba cada vez más sofocante. Intentó llamar a Jorge, pero su voz apenas salió como un murmullo. El miedo estaba paralizándola. Miró hacia la puerta del sótano, que seguía temblando levemente, como si algo estuviera intentando salir desde adentro. Las luces se apagaron repentinamente y en la penumbra, Carla pudo ver una sombra moverse detrás de ella, reflejada en la ventana de la cocina. Era una figura alta, más alta que cualquier ser humano, con extremidades alargadas y movimientos antinaturales. No había sonido, solo la imagen de algo que no debería estar allí. Giró rápidamente, pero la cocina estaba vacía. Los cuchillos colgados en la pared se balanceaban levemente, como si alguien los hubiera rozado. Y entonces, el golpeteo, desde el sótano, cada vez más fuerte. Carla se acercó lentamente, el terror casi paralizándola. Cuando extendía la mano hacia el pomo, sentía un aire frío como si una presencia invisible le hubiera soplado en el cuello. Sin aviso, la puerta se abrió por sí sola, revelando una oscuridad que parecía absorber la luz a su alrededor. No había escalones visibles, solo un vacío insondable que parecía extenderse más allá de la realidad. Algo la llamaba desde esa oscuridad, algo que no debería estar allí. Jorge seguía buscando a David. Entraba y salía de las habitaciones, pero el niño parecía haberse desvanecido. Lo único constante era la presencia inquietante de la figura de madera, que ahora
aparecía en cada habitación a la que entraba. La sonrisa de la figura parecía más amplia cada vez y una sensación de pavor crecía en su pecho. De repente, un golpe fuerte desde el baño. Jorge corrió hacia allí y al abrir la puerta vio una figura pequeña de espaldas. El cabello enmarañado y el pijama sucio indicaban que era David, pero algo en su postura era antinatural, rígida. Jorge se acercó lentamente, temeroso de lo que iba a encontrar cuando lo tocara. Extendió la mano temblorosa hacia el hombro de su hijo. Antes de que pudiera tocarlo, David giró la cabeza lentamente, pero su rostro no era humano. Sus ojos eran dos agujeros negros y su boca se torcía en una sonrisa grotesca, una réplica exacta de la figura de madera. Jorge retrocedió, horrorizado, pero antes de que pudiera hacer algo más, las luces se apagaron completamente. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sonido de algo arrastrándose por el suelo hacia él. Jorge no podía moverse, sus piernas parecían estar atrapadas en el suelo, y entonces el susurro. «Papá, ven a jugar». Carla se encontraba al borde de la desesperación. El sótano seguía llamándola, pero no podía moverse. Algo la retenía en la puerta, un miedo primigenio que no la dejaba avanzar. De repente, escuchó los pasos apresurados de Jorge acercándose a ella. Al girarse para verlo, se quedó helada. Jorge ya no parecía el mismo. Sus ojos estaban vacíos, su expresión distorsionada, como si algo se hubiera apoderado de su cuerpo. Detrás de él, una figura alta, con extremidades deformadas y un rostro que no podía ser humano, lo seguía, susurrando algo en un idioma que no podía entender. Carla retrocedió, tropezando con la mesa, y entonces lo vio. La pequeña figura de madera estaba en la sala, pero no estaba sola. Decenas de figuras, todas con la misma sonrisa grotesca, la rodeaban, llenando el espacio con su presencia siniestra. La casa estaba envuelta en una oscuridad sofocante. Carla, atrapada en la sala, veía cómo la oscuridad del sótano se deslizaba por el suelo, acercándose lentamente a sus pies. Jorge, con una expresión vacía y su cuerpo controlado por algo indescriptible, avanzaba hacia ella con movimientos torpes, como una marioneta cuyas cuerdas habían sido cortadas y vueltas a atar por manos invisibles. La figura alta y deformada que lo seguía parecía más una sombra hecha de algo más antiguo que la noche misma. Carla dio un paso atrás, su mente luchando por entender qué estaba ocurriendo. A lo lejos, aún podía escuchar el eco del grito de David, resonando como un susurro macabro que se desvanecía. Pero algo en su instinto le decía que ese no era su hijo. Algo había tomado su lugar, algo que estaba utilizando su voz. La sala parecía cerrarse a su alrededor, las paredes, las sombras, el aire. Todo se sentía vivo, palpitando con una fuerza oscura que amenazaba con consumirla. Desesperada, Carla retrocedió hacia la puerta principal. Sus manos temblorosas alcanzaron el pomo y al girarlo, una ráfaga de viento helado la golpeó en el rostro. Pero cuando abrió la puerta, lo que vio no fue la calle ni el vecindario. Fue un vacío, un abismo interminable que se extendía más allá de la comprensión humana. La oscuridad del sótano seguía subiendo, trepando por las paredes y devorando cada rincón de la casa, llevándose consigo cualquier trazo de normalidad. Jorge, todavía controlado por esa entidad invisible, se detuvo en medio de la sala. Su mirada vacía se fijó en Carla,
pero sus labios se movieron para formar palabras que no eran las suyas. No hay escapatoria. Ya no estás en tu mundo. Las luces en la casa se encendieron de nuevo, seguido de un parpadeo rápido, y se apagaron de golpe otra vez. El único sonido era el del viento que silbaba a través de la puerta abierta, llevándose consigo las voces distorsionadas que parecían venir desde el fondo del abismo. Carla gritó, pero su voz se perdió en la vastedad de la oscuridad. Estaba sola, completamente sola. Fue entonces cuando las pequeñas figuras de madera aparecieron de nuevo. Docenas de ellas comenzaron a materializarse en el suelo, todas con la misma sonrisa retorcida y los ojos vacíos. Parecían multiplicarse, llenando la sala en un círculo perfecto alrededor de Carla y Jorge. La figura más grande, la que había estado siguiendo Jorge, se inclinó hacia él y en un acto final de horror lo absorbió en su sombra, dejándolo desvanecerse en el vacío. Carla cayó de rodillas, incapaz de moverse. La oscuridad del sótano había alcanzado finalmente sus pies. Sentía cómo la temperatura bajaba a su alrededor, congelando el aire, y su respiración se volvió difícil. Las figuras de madera la rodeaban completamente, cerrando cualquier salida. En un último esfuerzo por salvarse, Carla se giró hacia la puerta abierta. Sabía que lo que estaba al otro lado era aterrador, pero la oscuridad que la envolvía dentro de la casa era peor. Se levantó con dificultad y justo cuando iba a dar un paso hacia el abismo, una mano pequeña y fría la detuvo. Giró lentamente la cabeza y vio a David, de pie a su lado. Pero algo no estaba bien. Su hijo no estaba solo. Los ojos de David no eran los de un niño. Eran vacíos, oscuros, como los de las figuras de madera. «Mamá, ven con nosotros», dijo David, su voz distorsionada, como si no perteneciera a este mundo. Carla se congeló. La oscuridad envolvía sus piernas, arrastrándola hacia abajo. Los rostros de las figuras de madera parecían moverse. Sus sonrisas se ensanchaban cada vez más, distorsionados hasta que se convirtieron en algo imposible. Y entonces la oscuridad la alcanzó por completo. En un segundo, todo terminó. ¿Qué era esa oscuridad? ¿De dónde venía la figura de madera? ¿Qué le pasó a la familia Martínez? La casa permanece, esperando a su próxima víctima. La oscuridad en la casa de los Martínez sigue viva, esperando su próxima víctima. Pero ahora te pregunto a ti, amigo de Sereno Misteria, ¿qué crees que ocurrió realmente en esa casa maldita? ¿Qué clase de fuerza fue la que arrastró a la familia a su perdición? Tu interpretación podía resolver el misterio, o quizás abrir más puertas hacia el abismo. Deja tu teoría en los comentarios y forma parte del sorteo de nuestra camiseta especial de Halloween. Si te atreves, dale like al vídeo y suscríbete para no perderte el próximo relato aterrador. ¿Listo para enfrentarte a lo que acecha? Activa la campanita y nos vemos pronto.